Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. O sea, da miedo empezar. Miren, sí, estaba pensando, nuevo episodio. Me encanta el entusiasmo. Sí, pues sí, y sobre todo porque este es un tema que no es nuevo para nosotros. La vivencia. ¿Cómo se llama? No es la vivencia, sino que esa expresión. Sí, esa expresión. Es muy, muy común. Ajá. ¿Y qué es lo que nos genera? Rechazo. ¿A ti qué te genera? Fíjense que es que yo siento que ustedes, primero contexto para las personas que... No, es para que adivinen. Mentira. ¿Cómo van a adivinar? No, pero imagínate esas personas que iban en el carro y se les cambió el episodio y dijeron, yo voy a seguir escuchando, ¿Y de qué están hablando? No importa de qué sea. Sí. Pero hoy es una continuación de todo lo que estuvimos hablando sobre cómo se llega a ser amigos. Y ese término que nos preguntaron también en redes partiendo del episodio, que escúchenlo si no lo han hecho, es el primero de la temporada, es relaciones tóxicas. O sea, existen, no existen, qué es, qué no es. Y aquí quería darles mi opinión. Yo te iba a decir, ¿ya has tenido una relación tóxica? Miren, no había puesto el temporizador. No, pero está bien. Sandra siempre con el temporizador, me encanta. Siento la presión ahora del tiempo. Sí. Ajá, es como hoy estamos en el exacto, tiempo. Pero a ver, es que yo lo que les iba a decir, y ustedes siempre me regañan por lo que voy a decir quizá, pero ay, no. es que yo ¿Ustedes las veo, le creen a Sara que la regañamos? Mírenlas. Jessica me regaña. Está bien. No, pero es que yo siento que ustedes van un paso adelante mío en todo el tema de relaciones. Siento que es algo que yo estoy aprendiendo y como, no sé si esta palabra les va a gustar o no, pero como sanando en qué entiendo a nivel de amistad, de relación, de cariño, de dar, de recibir. Entonces, yo siento que, o sea, si a primera vista o a primera oída, lo que yo digo es, sí existen para mí las relaciones tóxicas y obviamente vamos a tener un debate bonito, creo yo, porque las relaciones finalmente son interacciones y pueden haber dinámicas que generan o dinámicas no sanas. Entonces quizás el término tóxico nos suene incómodo, pero si hay dinámicas que no contribuyen ya voy con la palabra, al bienestar de las personas. Ay, no necesito cambiar esa palabra. No, está bien. O sea, la estás usando apropiadamente dentro del contexto. Sí. O sea, está bien. Pero ya me da como saben, cuando hemos dicho mucho una palabra es como... Ya la escuchas raro. Sí. Ajá. Ya te la cuestionas. Sí, eso, te lo empezás a cuestionar. Bueno, en lo particular, esa expresión a mí nunca me ha gustado porque la he asociado cuando las personas o los especialistas hablan sobre eso a pseudociencia. Ajá, o sea, como... Y no, o sea, realmente está bien. O sea, tu asociación es... más que pseudociencia, bueno, que está posiblemente sí entra en la categoría, es autoayuda. Es decir, realmente este término que se ha hecho tan popular viene del libro de Personas Tóxicas, creo que la autora es Lillian Glaze, no sé cómo se pronuncie, pero ella elabora... ¿Cuál para leerlo? Ella elabora o saca al mercado este libro de Personas Tóxicas y luego se hace masivo el término por redes sociales, pero viene de esta gama de libros de autoayuda. Y la contraparte de Personas Vitamina, ¿verdad? Sí, ese sería otro tema. Ay, Dios. Qué interesante. Okay. Entonces, bueno, porque comparto lo que tú mencionabas, Sara. Hay ciertas conductas o ciertas relaciones que interfieren en tu estado de salud. Claro. Ajá, en tu estado de salud mental y que sí, por supuesto, te van a perjudicar, pero ya, digamos,
ya Jess nos decía, surge de este libro de la señora... Lillian Glaze. Bueno, de ella, Lillian. Entonces, De la saludos, señora. Lillian. No, mentira. No. Y un libro de 1995, o sea, tampoco es Ajá, como- no es muy reciente. Y que ella Del año en que no, nací. no sé en qué se basó Claro. para decir esto se considera tóxico. O sea, ¿por qué lo Pero- determina de sí, esa manera? justo, vaya, pero partamos de eso. ¿Qué entendés tú por una relación tóxica o una persona tóxica? ¿Qué es lo que tú podrías decirme? Jessica, yo entiendo sobre esto. Fíjate que me cuesta darte una respuesta porque yo rechazo la expresión. Entonces, para mí, decir, vaya, esto es el ejemplo, no puedo. Entonces, es más, si observo conductas que yo le denomino, y que igual es incorrecto, pero para mí es como que patológico este vínculo. Para mí, yo así lo veo, como por ejemplo violencia o algunas otras cuestiones que no necesariamente se consideran como violencia, pero para mí es como patológico. Que claro, esto es incorrecto. Pero ajá, con relación tóxica, no sé, es un vacío para mí. ¿Y Hay un para ti, vacío. Sara? Sí, o sea, como relaciones, es que partiendo no de persona tóxica, sino relaciones tóxicas, para mí es lo que les decía, como una interacción que no es sana, o sea, una interacción peligrosa. Y es que este es el tema. Creo que a mí me genera como muchísimas cosas. Voy a ordenar mi cabeza primero. Qué emoción, A qué mí me dijo, emoción. una amiga me mandó un audio esta semana y me lo trató de mandar como 5 veces, creo yo, y me dijo, estoy tratando de enviar un audio coherente. Entonces, ese es Jess tratando de dar una respuesta Sí, coherente. pero es que justo este es el problema. Esto que acabamos de ver, cuando nos preguntamos a qué nos referimos y no sabemos a qué nos referimos. No Es tenemos, humo. No partimos de un tenemos punto claridad. común. O sea, es decir, no tenemos y no lo podemos describir. Algo tan sencillo como una descripción. No pasemos a una explicación. Pasa a describir lo que me estás diciendo. Pero todos asumimos que lo entendemos cuando estamos en una conversación. Ajá. O sea, si yo te digo, acabo de salir de una relación Tóxica. sumamente tóxica, incluso es como, ¿y cómo lo hiciste? No, Te vas en línea de eso, no claro, es como cuestionar. respondes como si comprendieras a lo que yo te estoy dando mención. Y ahorita cuando yo les pregunto, ¿y entonces a qué nos referimos cuando decimos relaciones tóxicas? bien vago. Nos encontramos con el conflicto. Entonces, este es como, primero, no es un término ni psicológico, ni clínico, no lo vas a encontrar en ningún manual diagnóstico estadístico, es decir, no es un término que venga de estudios, de investigaciones, no. Entonces hay que ponerlo en su cajita de su lugar, o sea, no es este término apropiado. Sin embargo, creo que es tan popular y es este tipo de términos como el vitamina, que es otra cosa, Traga pero grueso. que se vuelven circulares Sí. y que ni explican nada, ni son tan útiles como creemos que son, porque al contrario, nos cortan el análisis, la reflexión y las modificaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque justo yo vengo y les digo, tengo una relación tóxica o mi ex era un tóxico. En automático el ambiente o ustedes vienen y empiezan a decirme, ¿y cómo saliste de ahí? No es, ¿a qué te referís? O sea, qué como que no hacía? se le pone el nombre, por ejemplo, de violencia O que tú me digas. o agresión. O no, pensemos más el hecho que estimule tu análisis. Es y que tú me correcto. digas, Jessica, ¿y qué pasaba en esa relación? ¿Qué conductas hacía? ¿Con qué frecuencia hacía? ¿Por ¿Cómo qué lo viviste catalogas esto? de esa forma? Ajá. Pero te vas en la... Entonces, ¿qué hizo? Y Nos sabes cortó el que- análisis. Y sabes que también siento, obviamente hay situaciones sumamente difíciles y delicadas y de vulnerabilidad para muchas personas, pero también creo que puede cortar verme a mí y reconocer qué cosas yo también hice que dieron paso a
al otro, ¿verdad? O sea, a ver, y yo quiero decirlo también en voz alta como lo dijo Sandra en el episodio anterior, ¿verdad? Yo aquí no estoy diciendo que la mujer tiene la culpa de que le hagan algo porque anda con la falda corta. O sea, no estoy hablando de que la persona abre la puerta al abuso o ese tipo de cosas. Estoy hablando de que en las dinámicas sociales, usualmente cuando hay problemas o choques entre las personas, no es únicamente una persona que hizo algo mal necesariamente, sino que a veces son dinámicas. A eso me refiero yo. Me encanta Jessica. Sí. No, yo creo que está claro. Lo que sucede es que creo que lo que tenemos que criticar es a qué nos referimos cuando estamos tratando de manera masiva de hablar bajo estos términos. Incluso yo he visto colegas que lo utilizan para explicar o, entre comillas, hacer divulgación sobre dinámicas de relaciones. Entonces, sí es importante cuestionarnos a qué estamos haciendo referencias. En psicología, y si hablamos de datos, sí vamos a encontrar investigaciones, datos cuando se hablan temas de conceptos, mejor dicho, de violencia, de abuso, de manipulación, sí vamos a encontrar, y estos conceptos sí se pueden operacionalizar, que sería como sacar conductas concretas que te explican ese término. Pero cuando vos decís es tóxico, es que lo limitaste, lo cerraste. Ya, yo sé, y hay que decirlo, si es tan popular y lo utilizamos con tanta frecuencia, yo creo que es porque resulta útil para un diálogo casi que minimizar cosas y no responsabilizar los comportamientos. Entonces es más fácil etiquetarlo y no cuestionarte los comportamientos que hay detrás de lo que estás queriendo decir. Hay que también ser muy claras, nunca hablamos ni minimizamos que el sufrimiento es real dentro de las relaciones, y en algunas relaciones es muy, muy significativo y genera incluso deterioro, y eso hay investigaciones que te van a generar cierto deterioro físico en toda tu área integral como persona. Pero lo que nos tenemos que cuestionar es estos términos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es útil utilizarlos? ¿Estamos aportando a que se entienda la problemática detrás de los comportamientos que hacemos? Porque estamos hablando de relaciones. Cuando yo hacía el comentario de personas tóxicas, es que le estás otorgando soja sí. Entonces, cuando vos otorgas el soja sí, incluso coercionaste la modificación y el cambio en la persona. Porque yo te digo, es una persona tóxica. Si yo soy así, ¿por qué yo tengo que hacer una reflexión sobre mis comportamientos y por qué yo tengo que... Causa perdida. Es que lo cerraste. Entonces aquí es donde a veces utilizar términos tan populares parecieran simples, pero las cosas simples siempre tienen un costo muy elevado. Entonces es preguntarnos, ¿este término realmente explica, describe y se entiende mi vivencia en esta relación? ¿Es así? ¿O no? La hace casi como que la encajona, la coloca y no, continuamos en la vida de esta forma, pero porque quizás incomoda menos. Y casi es humorística. Tuve una relación tóxica. Mi ex era tóxico. Entonces creo que es una forma humorística. Soy la amiga tóxica. De hecho, hay hasta stickers, ¿saben? Yo he visto stickers pegados en carros. La tóxica. De no. Sí, eso sí me dan cólera. Es como, ay, no. Eso me da cólera. Vaya, sí. Pero también vemos pero eso. que tú mencionabas, el fenómeno se traduce a cómo se puede emplear de manera tan a la ligera, tan informal, y que significa múltiples cosas, porque vaya, hablando del sticker, ay, mi novia la tóxica. O sea, es como, yo estoy de acuerdo en estar en esta relación. Yo acepto a mi tóxica. Ay, no, es que hasta decirlo. Pero es como con cariñito, mi tóxica. Vaya. Exacto. Entonces te cuestionas qué utilidad le das a ese término. Ajá. ¿Qué responsabilidad lleva a asumir comportamientos y verte actuando de una determinada forma? Y aquí entrarían también variables de qué entendemos, incluso de lo que implica estar en una relación y cómo nos relacionamos con nosotros, valga la redundancia, pero es como yo, Jessica,
me relaciono con mi pareja, me relaciono con mis amigos, cuáles son esos comportamientos y poner el foco sobre mí para poder empezar a entender mi comportamiento. Yo estoy de acuerdo, o sea, es como, me encanta porque sí estoy completamente de acuerdo y me hace totalmente sentido, pero creo que hay una pregunta que es genuina cuando alguien nos dice cuáles son las relaciones tóxicas o Claro. por qué una relación es tóxica. ¿Y cómo se mantienen? Y cómo se mantienen y cómo se cortan. O sea, siento que viene de una pregunta genuina, porque yo creo, y voy a hablar desde mi experiencia subjetiva como ser humano que tiene relaciones. Sí, no, pero desde mi experiencia subjetiva, Claro. o sea, yo me he sentido en relaciones que yo digo, esto no se siente bien. Entonces, pero quizás, como dicen ustedes, conceptualizarlo es complejo y yo diría, a ver, esa relación se siente tóxica. Lo encajonas en eso, pues. Exacto, pero es como es bien ambiguo, como dicen, pero creo que sería bueno que discutamos entonces, pongámosle otra pregunta, o sea, ¿cuándo una relación te muestra que alguien está manipulando? Cuando en una relación alguien está ejerciendo violencia. Y que, ojo, esto, y aquí borren mi opinión anterior. Si tú estás viviendo una situación de violencia, de manipulación, en ningún momento es tu culpa que una persona sea violenta. O sea, para nada. Entonces, yo creo que esa es como la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Cuando una relación es, no sé si aquí se podría decir manipuladora. Pero por eso yo les decía, si nos vamos a querer exacto. Si nos vamos a querer entender qué es y lo empezamos a decir tóxico, no te dice nada. O sea, no te dice mayor información, te corta análisis. Pero si vos venís y decís, ok, quiero entender desde un aspecto más psicológico cuáles son estas dinámicas de violencia, cuáles son estas dinámicas coercitivas, cuáles son estas dinámicas en las relaciones de manipulación, entonces ya empezás a desglosar estos términos. Entonces, gritarte, humillarte, desvalidarte, o sea, desde el momento en el que vos empezás a estar en una relación y esa persona, cada vez que hay una discusión, termina gritándote, culpabilizándote. Pero por ejemplo, gritar es una conducta observable. Vos podés, eso es operativizar. Entonces yo ya vengo y digo, le grito. En público, ¿qué puedo hacer? Te digo, qué fea te ves ahora, no te has arreglado tanto. Sí, pero luego te estoy besando. O sea, es decir, ¿qué estamos diciendo eso? Conductas observables, conductas que vos ya empezás a enumerar y decir, ok, parece que cada vez que discutimos, él utiliza un lenguaje donde me empieza a desvalorar. No hay un sentido de bienestar, sino que es al contrario. Pero ya empezás a desglosar comportamientos y con eso sí se puede trabajar. Claro, yo te puedo decir, Sara, noté que la vez anterior tu pareja te hizo este comentario, suele ser muy frecuente que te lo haga. Ya empezamos a hablar de comportamientos, pero si tú solo me decís, Jessica, terminé con mi ex por tóxico, y yo, ay, qué bueno que saliste de ahí. Y asumo que entendí lo que te pasaba. No, incluso no te previene de que entres a otra relación en la que vos volvás a estar con una persona que no te trata como una persona valiosa, por ejemplo. Y porque entonces decís, no sé por qué voy por la vida solo encontrándome con personas tóxicas. Porque las personas son así. O sea, te das cuenta, arrastramos como este proceso de conceptos incomprendibles, entonces no hay una modificación real de que vos puedas tener un aprendizaje porque no podés desglosar las conductas que has etiquetado como tóxicas. Entonces las has generalizado personas que son así. No hay esa forma de modificar algo. Entonces tanto es perjudicial para ti porque te bloquea tu propio análisis y aprendizaje, como también para poder reconocer cuando estás en dinámicas. Porque ese es el punto. Cuando vos estás con dinámicas, puede ser desde muy sutil hasta muy evidente ciertas conductas que vos decís, esto es muy llamativo. Esto realmente es una relación de mutuo bienestar o no. Ya te lo cuestionás, ¿sabes?
Bienestar. Sí, ya, condicionamiento, literal. Sí. Entonces, va viendo como eso. Entonces, obviamente, nunca se dice que el sufrimiento no es real, nunca se dice que... no cuestionas el sufrimiento, estamos cuestionando el término, la forma de referirnos, a qué nos estamos refiriendo, estamos hablando el mismo lenguaje, lo estamos entendiendo igual, a qué estamos haciendo referencia, cómo poder salir de una relación cuando estás bajo toda una serie, vos decías la palabra manipulación, o sea, ¿cómo salir de una relación así? ¿Cuáles serían esas alarmas que vos digas? Esto es manipulación, siquiera. ¿Cómo reconocerlo? Y sí, le pones el agregado que cada uno tiene un aprendizaje y una propia historia de cómo te vas posicionando en la vida y vas aprendiendo a relacionarte con los otros. Y asumamos que yo tengo una forma de decir que cuando yo expreso mi malestar o mi descontento en una relación, no puedo evitar sentirme egoísta. Entonces mejor no lo digo. Yo, Jessica, aprendí a no decir mi malestar porque no me gusta sentirme egoísta. Entonces yo tengo esa historia detrás de mí. He ido por la vida aprendiendo esto y entro en una relación y empiezo a sentirme un poco incómoda, pero luego hay momentos donde me siento bien, pero no puedo expresar. No puedo expresar ni comunicar. Entonces, ¿cómo salir de eso y cómo te das cuenta que estás en una relación de estas? ¿Cómo lo haríamos? Y saben que yo creo que también como que de repente le ponemos foco a las conductas que son como escandalosas. Es más fácil. Entonces, Solo un paréntesis, hay un dicho que es como el pájaro que grita más fuerte es el que más ves. Y eso se referencia a que los comportamientos más explosivos son los más fáciles de identificar. Hace poco lo hablaba con alguien y le decía, si a la primera cita que salís con una persona te da un empujón y te hace sentir como que tonta eres, ya no vuelves a una segunda cita. Pero no pasan así, no, pasan sutiles. Son cosas bien sutiles y también creo que está esta otra parte, porque yo digo, o sea, también no hablar de lo que sentís es tóxico. Sara. Lo tenía que decir. No, pero me entienden. Y lo dijo con gusto. Sí. No, pero yo lo que quiero decir es, pero también esa conducta es peligrosa. También esa conducta te va a llevar a destruir relaciones y te va a convertir a vos en esa persona que vos has etiquetado también. Pero no es escandaloso. Exacto. Y por eso yo te decía que es tan difícil porque recordemos que vos tenés una historia de tus propios aprendizajes y qué bien fuera, y hay que decirlo, que todos llegáramos a una relación en nuestra mejor versión. Eso es irreal, por Dios. Esa es mi mejor versión. Nadie llega a una relación 10 de 10 en todas las áreas de su vida. Y si fuera así, es como, espérate, esta pantalla se ve bien, pero cuestionémonos un poquito. Algo debe estar pasando. Creo que es de notar que este término pone el foco en las cosas erróneas y nos aleja de entender más allá las dinámicas de pareja y de relaciones en todos los ambientes en el cual una persona interactúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo les ponía este ejemplo de Jessica viene con este aprendizaje a lo largo de su vida y de repente entra en una dinámica donde hay una persona que empezamos a conocernos desde posiciones donde me produce bienestar y me siento bien, pero luego empiezan a suceder cosas donde yo no me siento bien, pero no lo puedo decir. No lo puedo comunicar, no tengo esa habilidad y ese comportamiento para poderlo hacer. Y esta otra persona empieza a tener como estos comportamientos donde vas a salir con tus amigas y yo, sí, voy a ir contigo para conocer a tus amigas. Y yo, está bien, pero a lo mejor me incomoda, pero digo, ay, está bien, él no tiene muchos amigos. Y empieza a acudir conmigo a todos mis encuentros con mis amigas. Comportamiento 1. Comportamiento 2, hoy te vas a arreglar así, pues creo que no te ves tan bien, te podrías arreglar de esta manera. Y yo, bueno, está bien, complaciente. Y cuando vos no, o sea, ya está tan metida en una relación y vos te empezás a sentir tan incómoda, pero no podés decirlo, entonces vos decís, ¿en qué estoy metida y cómo salgo de aquí? Y cada vez que yo quiero salir de esa relación, y como no lo hablo, no lo puedo expresar, ustedes no se dan cuenta que estoy viviendo eso. ¿Cómo salís
de ahí. Entonces, Sí. a esto O si es es lo lo que que has voy. vivido y es como lo normal para vos. Es que el punto es que los comportamientos tienen una explicación. Y para que se mantengan, de alguna forma, hay dinámicas y contingencias que lo mantienen. Es imposible que algo se mantenga de la nada. Entonces, cuando nosotros estamos, sería más incómodo, es más útil hablar y decir, estoy en una relación donde no le puedo decir a mi pareja lo que siento. Estoy en una relación donde él me dice cómo debo de vestir. Estoy en una relación donde me hace sentir que soy una tonta. Hablarlo así es mucho más incómodo. O en una relación en la que me da miedo irme. En una relación donde cada vez que me voy a ir me dice que se va a suicidar. En una relación donde cada vez que estamos en público me trata de una manera y cuando estamos en privado de otra. Es muchísimo más incómodo hablarlo así. Es mucho más, te estás exponiendo así. Entonces es más sutil decir, sí, estuve en una relación tóxica. Entonces, a lo que voy es la utilización de los términos de una manera que nos limitan. Cuando hablamos, y también creo que pueden cubrir conductas conflictivas en este sentido. Vamos a decirlo, ninguna relación está a salvo de conflictos. El punto y la diferencia clave es cómo las personas resuelven los conflictos. No es ausencia de conflictos, es cómo resuelven los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? En esta era casi de el no malestar, el que no nada debe de molestarnos ni perturbarnos. Del bienestar. ¿Qué sucede? Nos vamos al extremo donde cuando experimentamos un malestar o un conflicto con nuestra pareja, pareciera que nos ponemos alertas porque ese malestar, entre comillas, no debería de existir. Entonces yo ya me cuestiono si es la relación donde quiero estar. O habría que preguntarnos, ok, entendamos entonces que las relaciones tienen malestar, el punto es cómo lo vamos a solucionar. No es ausencia, no es que yo voy a estar en una relación sin diferencias, sin conflictos, sin retos, es que no funciona así, porque una relación conlleva un trabajo mutuo, estar trabajando tú, estar trabajando el otro y un beneficio de ambas partes. Y a veces hay que decirlo, el otro tiene más beneficio que tú, pero va un balance, es como estar bailando. Hay un balance de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vienes y empiezas a cuestionarte, es como si nada fuera permitido, no puede fallar en esto, no puede pasar esto, no tiene que sucederme esto, si no es tóxico. Y entonces ya no hay claridad, espérame, ¿por qué es tóxico? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Con qué frecuencia esto sucede? ¿Qué pasa con esto? Ya no desglosas la conducta. Entonces volvemos al principio de esto. No sabemos de qué estamos hablando. Es como un enredo de cosas, pero no tenés claridad de lo que estás hablando. Entonces, para mí, cuando escucho esto, mi primera pregunta es, ¿a qué te estás refiriendo con tóxico? Quiero entenderlo. Quiero saber qué es. Entiendo que hay un malestar. Entiendo que hay un sufrimiento posible, pero ahora quiero entender específicamente qué es, por qué experimentaste este malestar, cómo se presentaba. Eso no da análisis. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a mi amiga o dar una opinión más objetiva si ni tan siquiera estamos partiendo de entender el término? Entonces, creo que ese es el problema de utilizar términos de manera masiva, popular, sin poderlos ni tan siquiera desglosar en conductas observables o preguntas de cuestionamiento, hacerte preguntas sobre eso, sino que lo das por hecho. Entonces, claro, aquí podríamos hablar incluso de las ideas que traemos sobre lo que es amor o no amor en una relación, porque entran, porque rigen tus comportamientos. O sea, son como esas contingencias, esas reglas verbales que vos crees, si me cela, está bien. Ay, no. Y ese comportamiento, No, claro. Digo ay no porque fue como lo interno, pero estoy de acuerdo porque están estas concepciones acerca de estas relaciones. Y sabes lo que pensaba a medida tú mencionabas que no debe ser ausencia de conflictos o el tema del malestar, es la situación de la inmediatez y la falta de habilidades para resolver problemas. Claro. Entonces, por supuesto, si tú no tenés idea cómo solventar una situación, ¿qué es lo más coherente?
dejar la situación. Claro. Como no sé qué hacer. Entonces, no, este no es el lugar, aquí no es, aquí no es. Sí. Y fíjate que justo es ese punto, el abandono inmediato y no te permitís construir una relación a largo plazo porque como se siente incomodidad y porque las cosas no llevan un curso de bienestar progresivo y me siento bien todo el tiempo, incluso no me es complaciente en todo. Entonces aquí no es. Y volvemos, y por eso yo creo que aquí hay tintes y siempre hay que decirlo, las sutilezas de cada situación, porque cada situación tiene cosas que a lo mejor yo puedo decir, esto es un comportamiento de alerta. De alerta. O en otro contexto puedo decir, mira, pero me parece razonable lo que te está diciendo. Y esto vendría a un punto que yo sí creo que es un aprendizaje valioso. Tener grupos Eso iba a con decir. quienes poder expresarte Eso iba a decir. y poder compartir. Total. Es clave, porque lo que pasa en tu cabeza no puede modificarse si no podés expresarlo ni Niñas, verbalizarlo. es que tal cual, ¿saben? Porque Pero, dale, perdón, Sandra, dale. pero que estos grupos te logren sostener de una forma que sí sea beneficiosa, porque he observado, por ejemplo, grupos de personas que tal cual, un individuo, mira, fíjate que estoy atravesando este problema en esta relación. No, es que entonces tú deberías hacer esto. Es que entonces tú tendrías que irte por este lado porque vea y no va. Tú mereces algo mejor. Exacto. Ay, no. O incluso retomando el tema. Hay que hacer ese episodio de palabras que hacen merecer, ruido. o incluso el tema de vaya, lo que tú mencionabas, los celos. Es como, quizás para darle celos va. Entonces voy ese tipo de consejos que te puede proporcionar este grupo. Entonces eso también es difícil porque tal cual la persona puede expresar su inquietud, Claro, su malestar, total. pero ¿qué es lo que va a ser reforzado en ese grupo? Y en muchos grupos suele también como que se entiende la amistad o el apoyo como darte la razón. Y dar la razón no siempre. Bueno, o sea, de hecho, es lo que yo les digo. Yo siento que ustedes siempre van como un paso adelante en ese sentido. Porque, o sea, para mí incluso a veces me es difícil oralizar y decir cosas que estoy viviendo porque me parece que yo estoy siendo loca. ¿Saben? No, o sea, pero que yo estoy siendo exagerada. ¿Verdad? Que yo estoy siendo exagerada. Me invitaron, ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan? No, pero a mí hace poquito, pues también esta semana, justo Eres 10 Niñas, pasó esto. Yo lo siento así, pero no sé si es una exageración mía. Quiero saber sus perspectivas. Y lo más bonito fue que no estaban de acuerdo conmigo. Sí. Que me dijeron de inmediato, Sara, no comparto tu perspectiva porque me parece que esto es válido y tal. No estás viendo el otro lado. Y no estás viendo a la otra persona. Y niñas, o sea, no hay nada más valioso para mí que el que me hayan dicho, no, Sara, esa es la otra perspectiva. O tu parte válida, pero también la del otro. Y es difícil hallar grupos así, ¿verdad? Porque también significa que nosotros tenemos que aprender a hacer esta palabra. Pero es que volvemos al tema de la incomodidad, fíjate. Incomodarnos, sí. Y solo algo, Sara, no es, o bueno, encontrar grupos así, es que hay que construirlos, hay que construir los grupos. Justamente, y ese es el punto. Hay ciertas habilidades como por ejemplo la asertividad, se habla muchísimo de la asertividad, pero es que eso no es algo que tengas, es un aprendizaje de comportamientos que los aprendes a desplazar según la situación. Incluso a veces asertividad es no decir nada. O sea, no te corresponde decir algo y eso es asertivo. Entonces hay que aprender y hay que saber que al final nos estamos comportando y los comportamientos se aprenden, aprendes, y por eso yo estoy en contra de decir que una persona es tóxica porque la limitas en un proceso de aprendizaje y la llevas así sos. Entonces, si yo soy así, pues es inmutable. no hay ni el mínimo esfuerzo.
Entonces creo yo que esas son aspectos bien sutiles, pero no es tan sencillo. Yo diría, si tú estás en una relación donde se reduce tu autonomía, donde aumentan la independencia, la dependencia hacia esa persona, sin esa persona yo no puedo realizar conductas básicas y pareciera que todo ronda a esa persona, o si empieza a suprimirse conductas casi que de autocuidado, y empezás a sentirte de esa forma como reducida en todas estas pequeñas esferas, yo diría, hablarlo con alguien. Hablarlo y permitirte verbalizar y aprender un poco a exponerte, siempre que sea una persona que consideres con un criterio lo que tú decías, porque a veces la primera etapa es conversarlo con una amiga y posiblemente la segunda es buscar ayuda profesional. Entonces, si podés hacerlo. Es que me encanta porque literal es como parte de las conversaciones que es que todos hemos tenido momentos así, y ya le comentaste a tu psicólogo. Sí, pero no necesaria. Yo no estoy a favor de decir que siempre tenés que buscar terapia. Claro. Yo estoy a favor de decir, si tenés una buena red de apoyo, aprendés de tu red de apoyo. Claro. Habrán casos y donde sí necesitas ir a la terapia como un proceso de entender, comprender y profundizar, porque no hay que vender la terapia como que es para todos, crónica. Es que no es real. Entonces es de decir, ok, primero, si podés verbalizarlo y decir algo me molesta en esta relación o con esta persona, porque las personas lo experimentan. Lo que pasa es que a veces es tan ambiguo y es tan difícil que nuestro mismo aprendizaje a no poder decirlo o no sentir la confianza porque no lo hemos podido construir en un grupo que nos sostenga, nos limita. Entonces lo guardamos y lo andamos ahí, pero nos hace ruido. Y si algo te hace ruido, vale la pena tomarte un tiempo, sentarte, empezar a considerar cómo te sentís realmente. ¿Qué tanto crecimiento sentís que tenés basado en hechos reales? Anotar conductas que sean observables. Uh-huh. Entonces, eso te va a permitir empezar a generar como un cuestionamiento y luego poder decidir. Yo creo que por eso es tan difícil salir de ciclos de violencia psicológica y emocional, que son las más sutiles. Porque es muy difícil. No es tan sencillo como quien dice está ahí porque quiere o no se fue cuando podía. No, es muy complejo. Pero entonces sirve mucho el verbalizarlo, el hablarlo. Y si no hemos tenido ese aprendizaje por A o B motivo, podés sentarte y realmente escribir y decir qué conductas en concreto son las que me hacen sentirme de esta forma, con esta persona. Uy, y no hay nada más bonito que poner los pensamientos en orden, creo yo. O sea, agarrar, y de verdad puede parecer como, no sé, aburrido, tedioso, pero sentarte y decir, ok, voy a hacer una lista de todas esas cosas que no me cuadran o de todas esas cosas que me están generando incomodidad. O sea, empezar a hacerlo puede sonar como una tarea bien, trivial, pero realmente no lo es y te ayuda a poner los pensamientos en orden. O sea, entender la raíz creo que es clave. Hay yo ni sé quién hizo esto, pero no sé si han ustedes escuchado como la regla de los 5 porqués. No. Pero bueno, o sea, se usa a veces como en los negocios para profundizar en qué está causando o cuál es un cuello de botella o cuál es como un problema. Y es, ok, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que solucionar esto? No sé. Porque estamos vendiendo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reduce la producción a tal hora del día. ¿Por qué? Porque ese tipo de preguntas. Entonces, cuando empezamos también en las relaciones, creo que es importante, ¿verdad? ¿Por qué siento esto? Ok. Sí. ¿Por qué? Y seguir como, metete. Y el metete cómo. Más. Y el cómo. Y también, o sea, contrastarlo para que puedas también que sea medible. Yo por eso siempre digo, tomarte un tiempo. Lo que pasa es que pensar requiere también tiempo y es una inversión y hay que estar dispuesto a sentarte un poquito y cuestionarte. Pero si podés ver y enumerar los comportamientos en una libreta o algo, pero que puedas medir eso, es que ese es ya un avance significativo. Y a eso me refiero. Y lo ideal, sería que fuese en ese momento, porque en este tipo de dinámicas
es como cíclico. Hay momentos de mucho malestar, claro, y luego de, no, pero ya estamos bien de es nuevo. el principio de la intermitencia. O sea, suele ser. Correcto, esa intermitencia. Entonces, eso alarga pues esta dinámica o perpetúa que la persona continúe en esa situación. Entonces, esto que tú mencionas, creo que es muy importante, pues sí, vea, es difícil como en el momento anotarlo, pero sí es importante tener ese momento de cuestionamiento de, vaya, en este momento me siento de esta forma y luego otra vez esto, como detectar esos patrones. Y por eso la pregunta, ¿con qué frecuencia me sucede esto? Exacto. ¿Con qué frecuencia estoy viviendo esto? Esto es rutinario, es cada vez que nos vemos, esto es tan frecuente, en los últimos meses me siento de esta manera. Es decir, sí tenés que hacerte preguntas, y eso también es una habilidad, aprender a pensar. ¿Sabes? Hay que hacerlo. Entonces, pero si es muy difícil, siempre va a estar un recurso de un profesional que te pueda ayudar y orientar, pero sí seamos responsables en el uso de estos términos. Está bien si lo quieres decir y que de alguna manera a lo mejor resulta que minimiza un problema más de fondo, pero tenés que permitirte saber a qué estás haciendo referencia, qué querés comunicar con eso, porque muchas veces se pueden esconder dinámicas de mucha violencia psicológica, emocional, pero que quedan reducidas a algo que me pasó, e incluso está comprobado que no podés ni posicionarte en la silla de ser víctima, porque no hay lugar para eso. Entonces es importante siempre cuestionarnos cuando alguien nos dice, estuve en una relación tóxica. La pregunta siguiente es, ¿y qué comportamientos hacía o qué pasaba? Darnos el tiempo realmente de tratar de entender y no asumir que entiendo lo que es, porque si lo ven, ni tan siquiera hay claridad de lo que estamos diciendo que se refiere. Y yo creo que como amigos también esa capacidad de hacer buenas preguntas puede salvarle la vida al otro, ¿verdad? Y en resumen, entonces se dan cuenta que ser amigos, el ser de alguna forma son cosas que se aprenden y vamos aprendiendo a medida nos permitimos exponernos, conocer, y la realidad nos lo permite. Sí. Ay, qué emoción. Solo fue una probadita. Sí, porque bueno, ya ahora se dan cuenta, las cosas no son así de sencillas, y me gusta este juego de ser, pero que al mismo tiempo no es que te vas a quedar así, estático, sino que te permite desarrollar habilidades. Yo creo que esto es valioso, que hay que desarrollar estas habilidades. Y recordar quizás que nosotros también somos los otros, es decir, miremos hacia afuera, cuestionemos a los otros, pero también nosotros, porque influimos en la relación, o sea, es mutuo. Sí. Entonces es bidireccional. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.